De repente, mi cabeza empezó a doler intensamente, un dolor rápido y abrasador justo detrás de mis ojos, que se extendía rápidamente y se intensificaba rápidamente. Me dolía tanto. Mi visión se volvía borrosa, mis ojos dolían mientras estaba sentado en mi escritorio, mirando mi portátil, incapaz de enfocarlo. Dios, tenía tanta sed, mi boca tan seca. Partes de mí se entumecieron, pero no podía decir qué partes exactamente, cara, mano. No estaba seguro. Alcancé una cerveza, fallé y la derramé. No podía entenderlo. Era sin sentido. Entonces todo cobró sentido perfecto. Sentía que las funciones de mi cerebro se desvanecían una a una, estaba tan seguro de ello como de mi propio nombre, Jay Black. La vida, a menudo cruel, nos sirve sándwiches, y logra engañarnos para siempre darle un bocado. A veces tienes suerte y solo obtienes un pequeño pedazo. A veces, te comes todo el sándwich, solo para pasar años tratando de purgarlo de tu sistema. En ese momento, me di cuenta de que acababa de comerme un sándwich entero enorme. De repente, hubo un dolor agudo, intenso, abrasador, blanco, me incliné hacia adelante y caí, antes de que todo se calmara y se volviera negro. No hay nada especial en mí. Soy ligeramente por encima del promedio en apariencia e inteligencia, y ligeramente por debajo del promedio en paciencia y habilidades sociales. Nunca fui un seal de la marina ni un cinturón negro en ningún arte marcial. Mi rápido temperamento e inteligencia ligeramente por encima del promedio, pero no de genio, significaban que me metía en peleas de puños cuando era niño, era demasiado inteligente para soportar un maltrato pero no lo suficientemente inteligente para evitarlo. Nunca fui un estudiante de sobresaliente. Nunca fundé mi propia empresa, gané la lotería, trabajé para gánsteres o abrí una cuenta bancaria secreta en las Caimán. Nunca me destacaba, nunca. Me casé con una mujer que, como yo, no era nada especial. Katy es atractiva, inteligente y en su mayoría cariñosa. Era lo suficientemente atractiva para mí en todas las formas que consideraba importantes. Nos conocimos, nos casamos, tuvimos un hijo. Tuvimos nuestros altibajos, pero en su mayoría, los escalas se equilibraban. Trabajamos y ahorrábamos, discutíamos y perdonábamos, criábamos a nuestro hijo. Experimentamos el equilibrio y el caos en igual medida, como solo una pareja comprometida a largo plazo puede hacerlo. A veces discutíamos por una buena razón, a veces porque uno de nosotros era tonto, egoísta o simplemente terco. A veces discutíamos y encontrábamos una solución, a menudo, discutíamos y simplemente acordábamos estar en desacuerdo, solo para discutir otro día, y de nuevo. Fumaba y bebía demasiado, y Katy era un poco egoísta y el epítome de la pasivo-agresividad. Katy afirmaba que su pasivo-agresividad era el resultado de mi hábito de fumar y beber, y yo afirmaba que fumaba y bebía porque ella era pasivo-agresiva. Ronda y ronda, una y otra vez, pero de alguna manera todo funcionaba. De alguna manera nos llevábamos bien, nos amábamos y nos enfocábamos en nuestro hijo, nuestra relación y el uno al otro. Éramos felices. Ninguno de nosotros hacía ejercicio regularmente, pero siempre estábamos activos y razonablemente en forma. Siempre intentábamos comer bien pero nunca nos negábamos una pizza, preocupados por las grasas saturadas. Todo con moderación. Nadie iba a escribir una historia de amor sobre nosotros. Estábamos enamorados el uno del otro, pero no obsesionados el uno con el otro. Nuestro dormitorio nunca estaba en llamas, hacíamos lo que nos gustaba, tan a menudo como nos gustaba hacerlo. Ni más ni menos. En los primeros años de nuestro matrimonio, hacíamos el amor tal vez 2 a 3 veces por semana, pero nunca tuvimos maratones, una vez que ambos terminábamos, eso era todo hasta la próxima vez. Su número de parejas anteriores era un poco más alto que el mío, pero nunca me molestó. Nunca tuve problemas para atraer a las mujeres, pero era exigente con quien compartía mi cama. Extraño para un joven, lo entiendo, pero así era como estaba construido. Tenía que estar interesado en ella para ir a la cama con ella,
así que el hecho de que mi número no fuera más alto fue una elección, no una circunstancia. Como he dicho, Katy no estaba mal, así que su número ligeramente más alto simplemente no importaba. Nos complementábamos bien, disfrutábamos el uno del otro, y ninguno de nosotros se sentía perjudicado. Katy tuvo un embarazo y un parto muy difíciles con nuestro hijo, John, y quedó con muchas cicatrices. Después de eso, hacer el amor causaba un poco de dolor, pero nos las arreglamos. Después de 28 años de matrimonio, todavía hacíamos el amor, pero no más de 2 a 3 veces al mes. Katy era tan iniciadora como yo, y rara vez nos negábamos el uno al otro, así que estoy seguro de que teníamos tanto amor como cualquiera de nosotros quería. Siempre fuimos cariñosos el uno con el otro, y eso nunca disminuyó. A menudo todavía nos tomábamos de la mano en público o nos acurrucábamos mientras veíamos una película. Teníamos mucho en común, y muchas diferencias, compartíamos los mismos valores y objetivos, disfrutábamos de la misma música, y aunque ambos nos gustaba leer, nunca leíamos los mismos libros. A Katy no le gustaba la televisión, rara vez tenía la paciencia para ver una película completa, y a menudo luchábamos para encontrar algo que a ambos nos gustara. Le encantaba cocinar, y yo, aunque odiaba cocinar, no me importaba limpiar. Ambos amábamos la naturaleza y el senderismo, pero si a Katy le gustaba observar aves, yo quería pescar o ir de excursión. Éramos similares donde importaba, y nuestras diferencias nos permitían expresar nuestra individualidad. Funcionaba. Convertirnos en padres, ambos cambiamos para mejor. Cuando nació nuestro hijo, me volví más paciente y trabajé en desarrollar habilidades sociales, y Katy se volvió un poco menos egoísta y trató de ser menos pasivo-agresiva cuando se trataba de nuestro hijo. John y yo nos unimos a los Scouts, y Katy se unió al comité de padres. Todos asistimos juntos a la iglesia y nos aseguramos de que John siempre estuviera activo, feliz y amado. Katy era partidaria de la disciplina, mientras que yo daba orientación medida. Enseñamos a John sobre el trabajo duro y la honestidad, la compasión y la dedicación, la esperanza y la fe en uno mismo y en Dios. Y estábamos orgullosos de los resultados. No éramos perfectos, pero parecía que funcionábamos bastante bien juntos. Señor Black, ¿me puede oír? Señor Black. Miré lentamente alrededor de la habitación buscando la voz, tratando de humedecer mis labios secos. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba pasando? Mi mirada desenfocada se posó en algo o alguien a mi derecha. Señor Black, mi nombre es Dr. Taylor. ¿Sabe dónde está? Murmuré en respuesta. Hubo una pausa. Señor Black, ha tenido un derrame cerebral. Está en el hospital presbiteriano. ¿Lo entiende? G. ¡Qué tontería! Mi boca no funcionaba. Asentí con la cabeza para mostrar que entendía. Bien. No se preocupe por su habla, señor Black. Parece que está sufriendo de afasia debido al derrame cerebral. Tiene un ligero caída en el lado derecho de su cara. En este momento, no podemos determinar si hay algún otro daño, si la afasia se debe a daño cerebral o muscular en la cara. Una vez que esté un poco más fuerte, podremos evaluar la extensión y naturaleza de sus discapacidades de manera más completa y dar un pronóstico. Parece que puede entenderme, así que tengo esperanzas. El doctor continuó durante unos minutos más sobre la cirugía a la que me sometí para aislar y detener el sangrado en el cerebro, que él creía que causó mi derrame cerebral. Intenté enfocarme en él. Intenté entender lo que me estaba diciendo. Intenté, pero simplemente caí en un profundo sueño. Unos días después, me desperté y encontré a mi hijo John sentado a mi lado en la habitación del hospital. Todavía no podía enfocar mi mirada lo suficiente como para verlo claramente, pero sabía que era John. Un padre simplemente sabe. Al notar que lo miraba, tomó mi mano, sollozó y trató de articular algunas palabras. Papá, yo. Su voz sonaba cansada, derrotada. Solo asentí, apreté su mano y aparté la mirada. ¿Qué había que decir?
Las únicas personas que vi fueron mi jefe, 2 colegas y el personal del hospital. 3 días después, Ion y yo estábamos en un punto muerto mexicano, mirándonos fijamente durante varios minutos. Yo estaba descontento de que estuviera aquí, y él estaba descontento por muchas cosas. Papá, te irás a casa mañana. ¿Cómo te las arreglarás solo? Obviamente estaré cerca para ayudar. No puedes conducir, apenas puedes caminar, ¿cuál es tu plan? Esperó mi decisión. Ion, te quiero. Aprecio tu preocupación, pero acabas de empezar un nuevo trabajo y no deberías estar tomándote tiempo libre para ayudarme. Estaré bien. Por supuesto, no sonó exactamente así. Había hecho algunos avances con mi habla, pero aún era lento, laborioso, muy arrastrado y a menudo apenas por encima de un murmullo. Ion era uno de los pocos, aparte del personal del hospital, que podía entender la idea general de mis murmullos arrastrados. No se discute, papá. Desde que mamá dejó morir ese pensamiento en su lengua. No puedes estar solo. No por mucho tiempo. ¿Quién más te ayudará? Mi jefe entendió, así que deja de preocuparte. Puedo quedarme contigo, trabajar desde la oficina unas horas menos cuando sea necesario para acompañarte, y el resto lo puedo ganar trabajando de forma remota desde casa. Estará bien. El pronóstico era bueno, aparte de la afasia, tenía parálisis parcial de mi brazo y pierna derecha. Un poco de fisioterapia y terapia del habla, anticoagulantes y un cambio de estilo de vida, y podría recuperar la mayor parte de la función en mi pierna y brazo, y reducir significativamente la caída facial. El doctor Taylor creía que tendría un ligero cojera y la caída facial apenas sería perceptible. Afortunadamente para mí, la afasia parecía estar directamente relacionada con el daño muscular de la cara y la boca. ¿Está bien, Ion? Gracias, murmuré, sollozando. Te quiero, papá. Estaba regresando a casa, o lo que quedaba de ella. También te quiero, Ion. No hubo señales de advertencia. No tenía idea de que estaba a punto de perder a mi esposa, y ella no me dio ninguna pista. Habíamos estado casados poco más de 25 años cuando sucedió. Katy era la directora de una organización sin fines de lucro, y yo era el director de ventas para América del Norte en una división de una gran empresa internacional de software. Lo sé, ¿qué hace un tipo con habilidades sociales pobres en ventas? La verdad es que los peores vendedores son los parlanchines, simplemente no saben escuchar. Si quieres vender una solución de software compleja a una empresa, necesitas poder escuchar. Los ejecutivos de estas grandes empresas no quieren ser tu amigo, pero necesitan confiar y respetarte profesionalmente. Pueden querer tomar una cerveza o jugar una partida de golf con los parlanchines, pero prefieren tratar sus problemas comerciales con oyentes. Ganaba buen dinero, y aunque era bueno en lo que hacía, siempre fui un gran vendedor, nunca me destacaba, nunca fui uno de los pocos tipos que ganaban comisiones de 7 cifras. Pero siempre cumplía o superaba mi cuota, independientemente de la economía, y mi desempeño constante me valió mi posición actual y el respeto de muchos colegas pasados y presentes. No era exigente con mi equipo, pero esperaba que cumplieras tu cuota la mayor parte del tiempo. Trabajé con mis representantes para ayudarles a lograr esto, y a lo largo de los años que dirigí equipos de ventas, tuve que despedir a solo algunas personas por problemas de rendimiento. Diría que fueron errores de contratación, lo que a menudo sucede en una economía en auge, cuando tienes que bajar ligeramente tus estándares para cubrir puestos vacantes. Siempre me opuse a tales contrataciones, pero la alta dirección a menudo me presionaba para hacerlo. Así que, los representantes podían conseguir mucho negocio nuevo y al mismo tiempo apoyar a los clientes existentes, pero seamos realistas, algunos chicos son grandes cazadores, y otros sobresalen en la gestión. La gerencia resolvió este problema dividiendo los territorios. Siempre pensé que esto era miope y perezoso, quería separar estos dos roles, dejar que los cazadores cazaran y los gestores gestionaran. Durante años, me dijeron que era impráctico, no rentable e imprudente,
pero todo cambió cuando cambiamos a un modelo de entrega diferente. Nuestra licencia pasó a ser por suscripción, y de repente la gestión de clientes existentes adquirió una gran importancia. Paso la mayor parte de mi tiempo resolviendo los problemas de otras personas, me gusta. Disfrutaba resolviendo los problemas de mis representantes, de nuestros clientes, de nuestra empresa. Casi siempre podía encontrar una solución mutuamente aceptable, y eso hacía que mi trabajo fuera agradable. Sin embargo, había mucho estrés, todavía tienes que cumplir con tus números. En ventas, no puedes descansar en tus laureles, solo eres tan bueno como tu último trimestre, lo que significa que estás constantemente en movimiento. Viajaba mucho. Cada semana estaba en algún lugar de viaje, a veces de noche, a veces durante toda una semana. Es agotador, duro para las relaciones personales, la salud física y mental. Los pasatiempos me ayudaron a sobrellevar el estrés, y el pleno apoyo de Katy a mi carrera también ayudó a reducir el estrés que podría haber sentido preocupándome por el estado de mi vida familiar. Intenté estar disponible para ella y para John todos los fines de semana, y la mayoría de las veces, lo logré. Celebraba reuniones de ventas a mitad de semana, lo cual era un poco inusual, pero quería tener el principio de la semana libre para poder responder a cualquier cosa que sucediera durante el fin de semana y para que mis representantes tuvieran al menos un poco de tiempo para actuar sobre cualquier propuesta o directiva corporativa que discutiéramos durante la reunión de ventas. Funcionaba. Sentado en mi oficina hojeando mi correo un miércoles por la tarde, justo después de la reunión de ventas semanal, recogí un sobre blanco liso con matasellos de Dallas y sin dirección de retorno. Era tan poco notable como todo lo demás, pero abrir ese sobre cambió mi vida, dirigiéndola hacia un nuevo y peligroso camino del que nunca podría recuperarme por completo. Oh, Katy. Peter Sayers era un hombre contento, a pesar de su profesión. Bastante promedio en apariencia y tamaño, lo que, supongo, era una ventaja profesional. Nuestro primer encuentro fue breve y no inspiró mucha confianza. Hizo muchas preguntas esperadas pero también muchas que me parecieron inapropiadas. Algunos de sus comentarios fueron descaradamente extraños, y estaba molesto y alegre sobre todo. Sin embargo, venía muy recomendado. Respondí a sus preguntas, hice algunas en retorno, le di algo de información que quería, llené algunos formularios, le pagué y eso fue todo. Dame 2 semanas, señor Black. Aceptemos reunirnos en 2 semanas o antes si terminamos todo para entonces. Trata de descansar, pareces cansado y listo para caer. Estuve de acuerdo, murmuré algo sobre estar cansado y alguien que caía, y me fui. En nuestra segunda reunión, que tuvo lugar justo antes de las 2 semanas, Peter Sayers no parecía tan feliz ni extraño. Katy. Dios, ¿qué semana ha sido? Hemos estado tan ocupados en la oficina que apenas tuve tiempo para pensar. Hoy terminé mi último proyecto y estaba deseando un baño caliente, una buena comida y una noche tranquila con mi esposo, Jay. Últimamente, ambos hemos estado trabajando un poco más de lo habitual, nuestros horarios estaban desajustados, y probablemente no habíamos hablado realmente durante unas 2 semanas. Por lo general, no tengo que pasar tanto tiempo como últimamente, y puedo trabajar alrededor del horario monstruoso de Jay, pero este proyecto tenía plazos ajustados, y Jay parecía aún más ocupado de lo habitual. Me contó sobre alguna entrega de algo que significaba reestructurar algo más que parecía importante y un nuevo modelo de negocio, no sé qué, que requería una nueva métrica de éxito o algo así. Principalmente, mis ojos se vidriaron un poco cuando Jay hablaba de su trabajo. Pero lo hacía feliz, y lo amaba, así que intentaba escuchar y entender. Amo a mi esposo. Me gusta apoyarlo y ser apoyada por él. Me gusta nuestra vida juntos y nuestros planes para el futuro. Jay nos proporcionó un gran nivel de vida que nos permitiría considerar la jubilación anticipada. Esperábamos que en unos años más, tendríamos la oportunidad de disfrutar de la vida. Una vez que nuestro hijo John se volviera independiente y nuestra casa estuviera pagada, ahorramos un montón de dinero. A menudo solo nos sentábamos con una copa de vino, para Jay, whisky,
y planeábamos nuestro futuro cercano. Todo era tan emocionante y alcanzable que no pude evitar apoyar a Jai, quien trabajaba para que todo esto sucediera. Dios amaba a mi hombre. Deseaba que dejara de fumar y bebiera menos. Combinado con el estrés constante que enfrentaba, me preocupaba su salud y nuestro futuro. Siempre bromeaba diciendo que dejaría de fumar cuando yo aprendiera a enfrentar los problemas de frente. Tenía la costumbre de evitar conflictos, y lidiaba con mi enojo hacia Jai de manera pasiva. Usaba el sarcasmo, como decir, solo bromeo, después de regañarlo, o expresaba mi enojo de manera encubierta, sin compartir con él, reteniendo el amor, guardando silencio o disfrutando de sus errores si estaba en lo correcto acerca de algo, te lo dije. A Jai le molestaba. Él resolvía problemas y abordaba las tareas inmediatamente cuando surgían. Nunca posponía lo que necesitaba resolución y no se alejaba de los conflictos, por el contrario, los recibía como un medio para llegar a una solución. Decía lo que pensaba y esperaba lo mismo de mí. Por supuesto, no lo entendía, pero ese es el privilegio de una mujer. Sabía que Jai estaría en casa esta noche. No estaba segura de cuándo exactamente, ya que a menudo trabajaba hasta tarde, pero no había mencionado ningún viaje, así que estaba segura de que podríamos disfrutar de una buena noche juntos. De camino a casa, me detuve a comprar alimentos para la cena y, conduciendo los últimos kilómetros, tarareé para mí misma. Al llegar a casa, me sorprendió ver el auto de Jai en el camino de entrada. Traté de recordar la última vez que me había ganado en llegar a casa, pero no pude. Bueno, más tiempo para relajarnos juntos y reconectar. Estacioné junto a Jai, recogí las compras y me dirigí a la puerta principal. Entrando al vestíbulo, llamé a Jai, pero fui recibida con silencio. Extraño, pensé, colocando las bolsas de la compra en la isla de la cocina y llamando su nombre nuevamente. Pero aún sin respuesta. Me dirigí a nuestro dormitorio, pensando que podría estar en la ducha. Su chaqueta estaba en la cama, pero Jai no estaba a la vista. Caminando por el pasillo hacia su oficina en casa, abrí la puerta, y en ese momento, todo mi mundo se derrumbó. Los tratamientos de terapia del habla y fisioterapia fueron de gran beneficio, solo habían pasado 3 meses desde el accidente cerebrovascular, y ya podía caminar y hablar. Claro, sonaba terrible, pero podía expresarme, aunque con dificultad. Ion era una fuente constante de fuerza y apoyo, ayudándome a empujar los límites de mis capacidades físicas. Sin embargo, estaba descontento, y sabía que necesitábamos hablar finalmente al respecto. Era hora de estar ahí para mi hijo. Para ayudarlo a enfrentar esto. Ion, ¿has hablado con tu madre últimamente? Siguió una larga pausa. Admiraba su intelecto y nunca lo apuraba para obtener respuestas, sabiendo que todas estaban bien pensadas. No abriría la boca hasta que supiera qué y cómo quería decirlo. Esto siempre volvía un poco loca a Katy, pero yo consideraba que era una fortaleza del carácter para ser admirada y alentada. No, papá. No he hablado con ella. Me envió un correo electrónico, pero no respondí. No sé si puedo. Quiero saber qué pasó, pero no estoy seguro de poder perdonarla, así que... Ella es tu madre, Ion. Te quiere. Tal vez, al hablar con ella, puedas encontrar una manera de mantenerla en tu vida de una manera con la que puedas vivir. O tal vez no, pero si evitas esto, te quedarás con ira y dudas. Y eso es el pote llamando a la tetera negra. Señor, papá, ¿qué pasaría si te dijera eso a ti? Ion, ella se casó conmigo. Te dio a luz a ti. Esas son cosas completamente diferentes. Además, no estoy evitándola. Ella sabe dónde vivo. Por tu propio bien, intenta resolver las cosas con ella. Hazle saber cómo te lastimó, para que al menos puedas sentirte mejor. Si guardas esto adentro, solo te hará daño a ti más. No lo sé, papá. ¿Está bien, Ion? Hablemos de esto durante la cena. Cuéntame lo que te pasa, haz preguntas, ten berrinches.
Saquemos este elefante de la habitación. Lo dejé solo por un tiempo y salí de la habitación para prepararnos el almuerzo. Como mencioné, odiaba cocinar, así que las comidas en estos días eran bastante simples, pero mi nueva dieta requería un poco de esfuerzo. Preparé una ensalada agradable y corté algunas manzanas y peras para un acompañamiento, junto con algunas uvas y nueces. Después de un rato, John entró a la cocina y se sentó frente a mí, mirando su ensalada con suspicacia. Después de unos momentos de cuidadosa inspección de su plato, tomó una rodaja de pera y le dio un mordisco. Estoy orgulloso de ti, papá. Realmente estás cumpliendo con esta dieta. Otra pausa y otro bocado lento de pera. Y luego, apenas en un susurro. ¿Qué pasó, papá? Suspiré. Esto iba a ser difícil, pero tenía que hacerse. Bueno, estaba en mi oficina en casa cuando tuve el accidente cerebrovascular. Afortunadamente, tu mamá me encontró inconsciente poco después de que sucediera y llamó al hospital. Me quedé callado, mirando hacia el patio trasero. Lo sé, papá, pero ella se fue antes de que llegara la ambulancia, no fue al hospital. No volvió a casa, papá. Por el amor de Dios, su esposo acababa de tener un derrame cerebral, y ella lo dejó. Cuando más la necesitabas, te dejó, papá. ¿Qué tipo de persona hace eso? Ion, ella hizo lo correcto en ese momento. Ella fue la última persona que necesitaba entonces o necesito ahora. Nunca manejó bien los conflictos, así que su reacción no me sorprende. Papá, tuviste un derrame cerebral y necesitabas atención médica, apenas una crisis de la que ella necesitara huir. Conflicto, Ion, no crisis. Tu mamá no pudo lidiar con el conflicto inminente. Cuando me encontró en la mesa, inconsciente, se dio cuenta de que el mayor conflicto de nuestras vidas acababa de cortarme las piernas y se dirigía hacia ella. No pudo vivir con ese hecho. No pudo vivir con lo que había hecho, casi me mata, y ella no pudo vivir con eso. No pudo vivir con qué, papá. ¿Qué podría haber hecho que fuera peor que simplemente dejarte así? Mirando su rostro serio y suplicante, tomé una respiración profunda y luego, se lo conté. Katy. Abrí la puerta de la oficina en casa de Jai y miré incrédula la escena ante mí. ¡Oh, Dios! Jai estaba caído sobre el escritorio, inconsciente. Me apresuré hacia él, notando, afortunadamente, que aún estaba respirando, aunque su respiración parecía un poco laboriosa. Ahora, estaba llorando incontrolablemente, gritándole que despertara. Jai. Lo sacudí, pero se negaba a despertar. Reposicioné su cabeza, todo mientras sollozaba y gritaba, empezando a hiperventilar. Jai. Seguí sacudiéndolo. Sabía que el estrés, su hábito de fumar y beber serían su perdición. Estaba tan enojada con él. Jai. Despierta. Lo golpeé en el hombro, gritando y llorando. Lo abracé. Jai, por favor. Luego miré su computadora portátil y me congelé. No, esto no podía estar pasando. Jai. Mi Jai. Mi roca, el hombre que amo, se había desplomado viendo un video mío durmiendo en una habitación de motel barato con mi colega, Chris Peters. Hice esto por él. Mi cabeza daba vueltas, un zumbido fuerte en mis oídos, me quedé allí, congelada, viendo y escuchando mi propia traición. Mi traición egoísta, tonta. Una traición que casi mata a mi esposo. No sé exactamente cuánto tiempo estuve allí parada. Pero sé de qué estoy más avergonzada de haber hecho a continuación. En lugar de pedir ayuda para mi esposo, que posiblemente estaba muriendo, saqué el disco de su computadora portátil y busqué más pruebas en su oficina. Encontré el informe del investigador privado, el señor Sayers, y, tomando tanto el informe como el disco de la habitación, me apresuré por el pasillo. Corrí a nuestro dormitorio y rápidamente hice una maleta, echando el disco y el informe del detective privado.
Después de llevar la maleta abajo y colocarla en el maletero de mi auto, fui a la cocina, agarré las bolsas de la compra y las puse en el auto. No puedo explicar por qué. Al regresar adentro, me serví un trago para calmarme los nervios. Solo después de terminar la bebida finalmente llamé a ayuda para mi esposo. ¿Quién hace eso? Di mi nombre y dirección, respondí algunas preguntas sobre su condición, luego terminé la llamada, corrí hacia el auto, dejando la puerta principal abierta, y me fui manejando. No pude lidiar con eso. ¡Ay! Cuando regresé a casa desde el hospital después del derrame cerebral, estaba claro que Katy había estado en la casa y había tomado sus cosas. Parecía que había pasado bastante tiempo ordenando todo. Se llevó fotografías, el disco, obras de arte, utensilios de cocina, sus libros de cocina. Incluso se había llevado muebles. Estaba claro que se había mudado. Ion quedó muy afectado. A mí no me importó. Ion quería estrangularla. Yo solo quería acostarme. Durante los próximos meses, pasando por los dolores y humillaciones de la terapia física y del habla, reflexioné sobre lo que nos llevó, a mí, hasta aquí. No había tenido noticias de Katy. Ion y yo nunca hablamos de ella, y no sabía si estaba en contacto con ella o no. Esperaba por su bien que sí, pero en general, no me importaba. Descubrí que, contrariamente a lo que dicen las personas, puedes simplemente dejar de amar a alguien. Más precisamente, instantánea e incondicionalmente me di cuenta de que no amaba a la mujer con la que ahora estaba casado. Todavía amaba a la mujer con la que me casé hace 25 años, pero se había ido, y alguien que no conocía había ocupado su lugar. No sentía odio hacia ella, ¿cómo podría? Ni siquiera la conocía. No, simplemente me sentía completamente indiferente hacia ella. Ella era solo la madre de Ion. Estaba aliviado de que no se hubiera quedado en la casa, que su incapacidad para enfrentar el conflicto o las consecuencias de sus acciones la hubiera alejado. De lo contrario, habría sido difícil. ¿Quién quiere lidiar con un completo extraño mientras se recupera de una enfermedad grave? Ciertamente no yo. No, fue lo mejor. Todavía no había decidido qué hacer con mi matrimonio. Cuando el señor Sayers me contactó por primera vez y confirmó que ella estaba realmente engañando, tomé medidas apropiadas, confiado en mis acciones y la necesidad de actuar de inmediato. Ya había contactado a un abogado que me aconsejó sobre las acciones necesarias y permitidas antes de presentar la demanda, y comencé ese proceso. Le pedí al señor Sayers que enviara copias de su informe y el disco a mi abogado. Comencé a separar nuestras finanzas tanto como fuera posible y comencé a eliminar a Katy como beneficiaria en todo lo que se me ocurrió. Mientras tanto, mi abogado preparó los documentos necesarios para iniciar los procedimientos de divorcio. Por supuesto, todo se fue al infierno incluso antes de que se presentaran los documentos y se le entregaran a Katy. Me reuní con Sayers, tomé mi copia de su informe y las fotos y discos acompañantes, y volví a casa para revisarlo todo. Ser testigo de la traición de Katy casi me mata y me dejó humillado. Sí, me divorciaría de Katy. De eso estaba seguro. La reconciliación parecía totalmente absurda. Quiero decir, nadie decide conscientemente casarse con alguien que saben que les va a engañar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quedarse casado con la misma persona? Lo único que sabía sobre esta Katy era que era una tramposa y una cobarde. Ah, y la madre de Ion. Más allá de eso, era una completa desconocida. No, no iba a tomar la decisión de envejecer con una tramposa cobarde. El divorcio era mi única opción, pero en ese momento tenía cosas más importantes de que ocuparme. Necesitaba recuperarme y descubrir qué haría por mí mismo a continuación. Todavía me quedaba por hacer algún progreso físico, y tenía que decidir si volver a mi estresante vida corporativa o elegir una dirección diferente. Esperaba trabajar otros 4 a 5 años, luego jubilarme. Tal vez ahora podría permitirme jubilarme, aunque menos cómodamente de lo que había esperado. Tal vez podría comenzar una nueva carrera o reevaluar mi posición en la empresa para reducir el estrés y los viajes.
Todavía no lo sabía. Había mejorado mi dieta, dejé de fumar y beber, aunque el médico me dijo que un vaso o dos, de vez en cuando, estaría bien una vez que pudiera dejar mis medicamentos actuales. No extrañaba la bebida ni el cigarrillo. Una experiencia cercana a la muerte hará eso contigo. La terapia física era un buen ejercicio físico, y también estaba haciendo bastantes caminatas ahora. No, lo único que sabía con certeza era que no permitiría que la infidelidad de Katy me cambiara o me destruyera. En cambio, decidí que usaría eso y sus consecuencias como la motivación que necesitaba para volverme sano y feliz. Katy. Han pasado 3 años desde ese día, el día en que encontré a mi esposo, Jai, al borde de la muerte debido a mi egoísmo tonto. Desde entonces, no he hablado ni con Jai ni con Yon. Yon se niega a hablar conmigo, y yo tengo demasiada vergüenza para intentar comunicarme con Jai. Al final, él solicitó el divorcio y me sirvió en el trabajo. No impugné el divorcio, y en su mayoría dividimos todo de manera equitativa, aunque ligeramente a favor de Jai. ¿Qué me importaba? Eventualmente, Jason amenazó a la organización para la que trabajaba con una publicidad muy mala si no tomaban ciertas medidas. Las negociaciones se alargaron, y al final, Chris Peters fue despedido, y el director ejecutivo, mi jefe, fue reprendido. Mi carrera en esa organización se estancó. Durante este proceso, salió a la luz que Chris fue quien alertó a Jai sobre nuestra aventura. Chris y su esposa tenían un matrimonio abierto, lo que los había distanciado con el tiempo. Bromeábamos sobre ser cónyuges laborales, él era mi esposo laboral, y yo era su esposa laboral. Nunca consideré que esta pequeña broma fuera peligrosa y no mantuve los límites apropiados. Poco después de que comenzara nuestra aventura física, mi jefe nos encontró juntos en mi oficina, y a ambos nos reprendieron formalmente. En una carta posterior a mí, ella afirmó que los asuntos de oficina, especialmente entre empleados casados, estaban estrictamente en contra de nuestro código de ética, y como mi jefa, tenía que reprendernos y aconsejarnos que termináramos la aventura. Y como mi amiga, no entendía por qué querría engañar a Jai con Chris, pero entendía el atractivo de la aventura, y si quería continuar, por favor, que lo mantuviera fuera de la oficina. Y así lo hicimos. Eso debería haber sido suficiente para hacerme reaccionar, pero no lo fue. No amaba a Chris, pero me gustaba, lo que realmente me gustaba era acostarme con él. No era mejor que Jai, solo diferente. Sí, diferente. Desde que nació Yon, hacer el amor con Jai estaba asociado con un cierto grado de dolor. Y con Chris, se sentía bien y disfrutaba haciendo el amor. Y eso fue todo para mí. Chris comenzó a enamorarse de mí y a menudo hablaba de dejar a nuestras parejas para estar juntos. Inmediatamente detuve eso, nunca dejaría a Jai. Lo amaba. Le dije a Chris que, aunque me gustaba mucho, no lo amaba. Mientras tanto, intenté muy duro no mencionar lo que realmente me gustaba, pero me presionó hasta que finalmente lo admití. No estaba contento, para nada, y esperaba que exponerme a Jai llevara a mi divorcio y me lastimara un poco por herir su ego masculino. Le envió a Jai copias de nuestra reprimenda y la carta que mi jefa me envió. Esto llevó a Jai a contratar a un detective privado, y aquí estamos. Por supuesto, después de encontrar a Jai al borde de la muerte y huir, no pude seguir la aventura con Chris, y cuando descubrí que había expuesto nuestra relación a Jai, lo abofeteé fuerte y no he vuelto a hablar con él desde entonces. He intentado reconciliarme con mi hijo, Yon, pero se niega a tener algo que ver conmigo. Se casó hace unos 4 meses, y me devastó descubrirlo después del hecho. No solo no me invitó, sino que ni siquiera me lo contó. Sé que mi huida de Jai hirió profundamente a Yon. Creo que si solo hubiera sido infidelidad, seguiríamos en contacto. Habría sido tenso y ciertamente no tan cercano como antes, pero aún habría contacto. Pero huir de Jai significaba que Yon nunca me perdonaría. Sabía que nunca podría superarlo, y ese es mi mayor arrepentimiento. Claro, lamento haber engañado a Jai, y realmente esquivé una bala cuando sobrevivió.
Todavía no puedo creer que esperé todo ese tiempo para llamar al hospital. Todavía tengo noches de insomnio pensando en eso. No, mi incapacidad para aceptar lo que hice y lo que le hizo a Jai terminó mi relación con mi hijo. Jason probablemente no esperaba menos. Él me conocía bien. Así como yo lo conocía a él. Sabía que mi infidelidad terminaría nuestro matrimonio. Sabía que Jai no podría tolerarlo. O, no le hubiera importado, si hubiera sido una aventura de una noche bajo los efectos del alcohol, tal vez lo hubiera superado. Hubiera minado gravemente su confianza y fe en mí, pero no habría terminado nuestro matrimonio. ¿Pero una aventura de 14 meses? No había vuelta atrás. Jai lo sabía, yo lo sabía. Había terminado entre nosotros. Y no solo arruiné nuestro matrimonio, esas mismas acciones casi mataron al hombre que amaba. Como si eso no fuera suficiente, mi demora en llamar a una ambulancia podría haber terminado lo que mi infidelidad había comenzado. Después de eso, simplemente no tuve la oportunidad de enfrentarme a Jai, pero tampoco lo intenté. Lo sigo de cerca. Bueno, tanto como puedo. Parece que se recuperó en su mayoría del derrame cerebral y dejó su trabajo. Aparentemente, después de vender nuestra casa, compró una caravana y pasa su tiempo viajando entre parques estatales y nacionales, trabajando como una especie de embajador del parque a cambio de un poco de dinero y alojamiento. Supongo que finalmente dejó de fumar y beber, su trabajo estresante se ha ido, y está viajando por el país, disfrutando de toda la belleza natural que este país tiene para ofrecer. Dios, cómo desearía estar con él. Me alegro por Jai. Lo extraño a él y a mi hijo John terriblemente. Todavía espero que algún día John y yo nos reconciliemos, pero rezo para que Jai nunca tenga que volver a verme. Al menos le debo eso.